Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una estrategia que está haciendo el mundo en cuidado intensivo, que es utilizar el paquete de medidas A, B, C, D, E y F, que es un paquete que ha demostrado reducir mortalidad, reducir costos, reducir estancia en UCI, reducir medicamentos, reducir reingreso a UCI, y cómo esto adicionalmente se beneficia de utilizar la H de humanización. Entonces, el primer punto es que la humanización de atención en salud normalmente la subestimamos mucho, se interpreta de muchas formas, algunas instituciones lo ejercen de manera distinta, se considera que se le da como mucho énfasis a que alguien haga actividades individualizadas, mientras que la humanización realmente tiene unos ejes claros, que son 6 hasta 8 ejes organizacionales. En Colombia en particular hay diferente acceso a políticas de humanización y no lo usamos como un indicador de calidad de atención. Y en Latinoamérica no está medido ese impacto de los desenlaces antes, durante y después de la implementación de una política de humanización. Entonces, la pregunta que hoy vamos a responder es si humanizar en estos escenarios hospitalarios puede ser tangible o medible y cómo se va a relacionar con los protocolos A, B, C, D, E y F que realmente en este momento son obligatorios para todas las unidades de cuidado intensivo, pero ha sido difícil la implementación porque uno cree de pronto que lo tiene claro y no lo ha transmitido a los equipos. Y el primer peligro es que cuando uno habla de humanización genera temor, porque uno dice, ay, me van a abrir visita las 24 horas, las familias son difíciles, y hay esa percepción frente a lo que es el cuidado intensivo. Puede verse como más trabajo para el personal porque ahora tiene una familia adicional que atender y siempre nos da un poquito de miedo el cambio. Y nos hablan mucho de esa UCI centrada en el paciente y su familia, pero lo que sí se ha demostrado es que generar estos paquetes de medidas de la A a la Z, que ya son prácticamente todo el abecedario, más la inclusión de una política juiciosa de humanización, mejora los desenlaces del paciente, reduce las secuelas post-egreso, que es lo que se llama el PICS o síndrome post-cuidado intensivo, reduce los costos, haciendo más efectiva una unidad y reduce la estancia hospitalaria. Y como vamos a ver, esta respuesta de menor mortalidad ya está en unos estudios muy grandes. Entonces, uno debería reconocer un beneficio para la institución a nivel organizacional, lo que se llama la generación de valor en salud y la sostenibilidad, porque esto hace mucho más rentable el trabajo, más agradable, el personal está más motivado, tiene una menor rotación de personal y esto va a ser beneficioso para el paciente, para la familia, para nosotros como personal de salud e incluso para nuestras familias, porque vamos a llegar más contentos y más motivados a la casa. Entonces, lo primero es que mejorar y formar un programa juicioso de humanización en la UCI es sostenible, porque los pacientes duran menos tiempo en la UCI, duran menos tiempo ventilados y además ahorramos costos en medicamentos sedantes, analgésicos y en fármacos antidelirium. Pero nosotros, por otra parte, vamos a estar mucho más motivados, con sensación de trabajo en equipo, con un grupo que se apoya y que todo el mundo va hacia el mismo lado y vamos a tener menos eventos de burnout y menos eventos de angustia moral en el personal de salud. Y además la familia siente que está contribuyendo de alguna manera al cuidado. Y adicional, cuando tenemos estos pacientes con casos complejos, estas políticas de humanización y la implementación de la A, B, C, D, E, F mejoran las decisiones de fin de vida. Hay menos tiempo en que consideremos que un paciente es beneficiario de adecuar el esfuerzo terapéutico. Hay menos episodios de obstinación terapéutica. Las familias perciben una buena muerte en vez de una instrumentalización excesiva de la muerte y se les da un mejor duelo anticipatorio, por tanto, es un duelo más saludable para esas familias. Hay varios estudios que nos dicen, bueno, ¿qué es lo que realmente piensan las personas, los familiares de los pacientes? Este es un estudio muy grande brasilero, en una UCI grande, donde encontraron varias categorías que le impactaban a las familias y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente les importa? Lo primero que perciben las pacientes o los familiares cuando entran a la UCI es esa acogida o bienvenida y se les queda marcado toda la vida. Le dan mucho valor a la presentación, a ser tratados por su nombre, a todo el aspecto no verbal, tocarlos, sonreír, escuchar, estar abierto a las necesidades, sentirse importante y definitivamente esa bienvenida marca la diferencia. Y ellos ven que en esa bienvenida hay dos grupos críticos. Uno, la parte no médica ni paramédica, es decir, recepcionistas, personas de atención al usuario, los celadores, trabajo social.
ellos pueden ser percibidos como una barrera agresiva para familiares y pacientes, como pueden ser facilitadores y acompañantes. Y por otra parte, frente al personal de salud, lo que es médicos y enfermeras. Y realmente ellos dicen que hay baja comunicación entre las personas de recepción y las personas de la UCI. Entonces, que el señor el celador le dice, no puede entrar porque están en procedimiento. Y cuando ya pueden entrar, uno dice, ah, pero yo terminé el procedimiento hace rato. O, por ejemplo, que dejen entrar a un familiar cuando uno está intubando, poniendo un catéter o algo que de pronto no estamos acostumbrados aún a tener el familiar ahí. Y ellos consideran que el mayor factor de cuidado humanizado es la comunicación, tanto con el paciente, con la familia y con el equipo de cuidado. De hecho, el estudio dice que ellos se dan cuenta cuando uno pelea entre compañeros o cuando en la entrega de turno uno dice anoche no le hicieron no sé qué, y que eso se percibe y que eso lo perciben los familiares y los pacientes como una sensación de desconfianza. Como barreras encontraron no ponerle a un paciente su nombre, sino decir el de la 8, el familiar del 6 llegó y esa persona de la entrada se vuelve una barrera y que esa percepción de humanización las familias no la tienen y que definitivamente se necesita optimizar religiosidad y espiritualidad, entender culturas y creencias religiosas diversas, ese servicio de bienvenida el primer día cuando entran a la UCI y en los horarios de visita y las habilidades blandas que tiene que desarrollar el personal. Ahora, en esa dimensión humanizadora se han hablado de una integralidad de los procesos de atención en salud, porque el cuidado es muy fragmentado. Un médico le dice una cosa, el otro médico otra cosa, el interconsultante neurólogo dice otra, y se vuelve todo como una gran discordia. Y al mismo tiempo faltan procesos conciliados de humanización y generar ambientes más favorables para negociación y para cambio. Entonces, actualmente la humanización tiene dos centros, uno que es el paciente y su familia y otro que somos nosotros. No podemos tratar de ser los mejores en humanización si no nos tratamos bien entre nosotros, si no nos hablamos bonito, somos respetuosos, sabemos decirnos las cosas negativas de una manera asertiva y hacer unas buenas retroalimentaciones. En particular en la UCI tenemos unos riesgos, uno que es el burnout, que es el agotamiento del síndrome de desgaste profesional, la fatiga de la compasión, que es algo crítico, que el paciente se vuelve un objeto, lo que se llama la cosificación del paciente. Y adicional, uno en su casa, cuando tiene un problema familiar, pelea hasta con el marido. Entonces, esta disfunción familiar y de pareja está influida por nuestro aspecto laboral y además empezamos a tener tensiones con la estructura institucional, es decir, con los gerentes, subgerentes, líderes de UCI, con el equipo como tal, empezamos a tener dificultades. Y hay que recordar que los mandos, cuando hay esta estructura vertical, también le toca tomar decisiones graves en un clima que está cambiando, a veces con información insuficiente, parcializada o contradictoria, y también tienen riesgo con esa incertidumbre, tienen riesgo de indecisión y también riesgo de pérdida del control emocional. Y por otra parte, el personal de atención, que somos nosotros los que estamos acá, tenemos todos estos riesgos emocionales, más el estrés postraumático, más reacciones secundarias al trabajo, físicas, cognitivas, emocionales, de comportamiento, sociales. Por ejemplo, que uno dice es lunes y me duele el cuello, no he empezado la semana y ya me duele todo, eso está descrito. Y en particular nos preocupa el burnout, el agotamiento, porque cuidado crítico sigue liderando el porcentaje mundial de burnout. Y ese burnout, que es un síndrome de desgaste profesional, tiene tres dimensiones. Uno, una sensación falta de energía o estar todo el tiempo exhausto. Distanciarse mental y emocionalmente del trabajo o sentimientos como cínicos relacionados con el trabajo o que uno se sienta poco efectivo, una reducción de la eficacia profesional. Y como vamos a ver, hacer las asas de cuidado y la humanización reduce burnout y eso también ya está medido. Y adicional, pues desde COVID-19 se encontró que ese desequilibrio entre nuestro trabajo y nuestra vida personal influye en presentar burnout, que está subestimado en las instituciones y que nosotros en la UCI en particular vivimos un montón de emociones negativas que van recargándonos de estrés, pero obviamente influye en la personalidad, si soy pesimista, optimista, enojón o no, porque uno tiene esas emociones adentro, una percepción de sobrecarga laboral y una sensación de incompetencia o desconocimiento de dudar de las capacidades de uno. Y el problema es que el burnout, al igual que los climas organizacionales difíciles, se contagian.
Es decir, que si yo llegué hoy con emociones negativas al trabajo o con algo que me pasó en el trabajo, uno lo contagia al resto de la gente y se empieza a propagar. Y esto empieza a tener riesgo de seguridad del paciente porque empiezan a haber más sucesos de seguridad. Y pues se sabe que hay cosas en UCI específicas que generan mayor burnout y que de acuerdo a la institución puede ir hasta de un 6 a un 47%. Pero se sabe que influyen cosas propias de la persona que trabaja. Las mujeres tenemos más burnout en ciertas edades de la vida también. Las personas recién graduadas también porque tenían más expectativas frente al trabajo. Pero influye el ambiente laboral, la carga laboral, y es ahí donde la humanización nos ayuda a reducir carga laboral y todo lo que son aspectos éticos o toma de decisiones al final de la vida. Entonces estamos aquí para generar un cambio y eso requiere educación, integración de lo que el mundo está haciendo a lo que yo tengo en la UCI en la que trabajo, porque obviamente hay UCIs de UCIs, hay sitios que uno puede implementar que el familiar se quede a dormir ahí porque tiene un cuarto pegado al lado de la UCI, pero pues esa no es nuestra condición y lo que se llama el apoyo institucional a que estas estrategias funcionen. Lo primero y la mejor idea que tiene ahorita el mundo es que el equipo multidisciplinario de verdad esté alrededor de paciente y familia, donde todos tenemos el mismo valor. El intensivista, el jefe de UCI, enfermería junior, enfermería senior, que para nosotros es jefe y auxiliar, los proveedores espirituales, trabajo social, todo el grupo de terapias, los médicos no intensivistas, terapia respiratoria, el nutricionista, farmacia. Pero el punto es que desafortunadamente nosotros somos fragmentados. Va el médico tratante, pone una nota, el de la UCI considera hacer otra cosa, de pronto no se encontraron porque uno a veces está ocupado en otras cosas y cada uno va por su lado. Creemos que de pronto el grupo de terapia tiene claras las metas con ese paciente y de pronto no la tenemos tan clara. Entonces, todas estas cosas hay que incluirlas y Jean-Louis Van Sant publica el concepto eCash, donde propone un cuidado humano centrado en paciente y familia, con un paciente mucho más despierto, calmado, cooperador, sin tantos sedantes, pero que no tenga nada de dolor y que no tenga delirium y que no esté inmóvil. Y este eCash, que fue publicado en el 2016, nace dentro de esta estrategia de generar los paquetes de medidas y también aparecen actividades que debemos hacer de día y otras que debemos promover de noche. En el día queremos pacientes más despiertos, con una sedación secuencial, es decir, que yo baje los sedantes para la visita, para las terapias, para la ronda médica y que garantice intentar o empezar a hacer estas pruebas de despertar diario y las pruebas de respiración espontánea cuando sea posible, cuando el paciente esté en una mejor condición, ampliar esas visitas diurnas, participar paciente y familia en el cuidado y evitar que estén tan inmóviles. Y en la noche promover el buen sueño, reducir el ruido, reducir la luz, no es el momento de hacer grandes movimientos en la UCI, promover la oscuridad en la noche, los horarios de baño, porque que bañen a los pacientes a las 12 de la noche, 1 de la mañana, pues desequilibra mucho el ciclo de sueño-vigilia, bajar un poquito el volumen de las alarmas de acuerdo a los protocolos diurnos nocturnos de Joint Commission y evitar los aseos intensos y generales en las unidades. Y este paquete de medidas que ya vamos a ver genera mejor satisfacción del usuario, de los sobrevivientes o de los familiares cuando no hubo sobrevida, valor en salud y son estrategias rentables y sostenibles, con menos adversos, un personal mucho más comprometido, está uno más feliz, rota menos el personal y reduce la carga del equipo de salud. Entonces, lo primero es que la humanización va hacia el paciente, hacia la familia y entre nosotros. Nos vamos a tratar mejor y esto necesita un cambio en la cultura organizacional, en la jerarquía del intensivista diciendo esto se hace así, 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 sino más bien venga, todos busquemos el objetivo común, es un indicador de calidad de atención y reduce mortalidad y costos de atención. Entonces, conozcamos esta estrategia que es el paquete de medidas A, B, C, D, E y F y cómo realmente esta es la mejor estrategia de humanización actual. Entonces, estas asas de cuidado son lo que se consideran ahorita el paquete de medidas o el bundle de medidas que mejora sobrevida en cuidado intensivo. Y son guías basadas en la evidencia para que coordinemos el trabajo multidisciplinar donde la A viene de evaluar y manejar el dolor
muy juiciosamente, pero en particular no sobresedar los pacientes, sino evaluar si tiene dolor, ponerle un puntaje, una escala de dolor y ponerle un analgésico, evitando la sobresedación. La B de breathing o ventilación es cuando el paciente ya está un poco mejor, todos los días empezar a tratar de bajarle el ventilador y pruebas de respiración espontánea. La C, que traduce choice of drugs o elección de medicamentos, es promover medicamentos que no ceden tanto al paciente. De hecho, en muchos sitios ya no usan midazolam o lo usan a dosis muy bajitas, pero idealmente no y no por muchos días. La D de dedo es prevenir, evaluar y estar midiendo delirium. La E es movilización y ejercicio temprano. Y la F es permitir familias mucho más comprometidas y empoderadas. El estudio más grande que hubo para documentar este A, B, C, D es el ICU Liberation. Este es un estudio grandísimo de 15.000 pacientes publicado en 2019, donde se dan cuenta que somos muy íntegros como humanos y se necesita una aproximación holística, pero en particular nace de mejorar la comunicación entre el equipo de la UCI, porque de pronto yo dije que bajarle sedación, pero no dije cómo, ni cuál es el protocolo, ni cómo lo vamos a quitar, ni cuál es la meta, ni qué es lo que yo quiero que cuando le hagan la terapia física esté bien despierto y el paciente participe, que la familia esté ahí todo el tiempo y no le amarremos los bracitos al paciente. Y básicamente, este estudio, que como les digo es muy grande, 15.000 pacientes, encontró que disminuye hasta en un 68% la mortalidad intrahospitalaria en la semana 1, reduce el delirium y los días de coma por sedantes entre 25 y 50%, reduce la necesidad de amarrar a los pacientes en un 60% y reduce el reingreso a UCI a la mitad y reduce la necesidad de ir a remedio o unidades de cuidado crónico en un 40%. Y este también lo validó el iLead, cuya traducción significa yo lidero, iLead, yo lidero, el ICU Liberation, que es liberar de la UCI a los pacientes más tempranamente, y este también fue validado en 16 UCIs del Hospital de Penn, mientras que el ICU Liberation fueron 68 unidades de cuidado intensivo. Entonces, todo el mundo está migrando a hacer esto. ¿Y por qué nosotros no lo estamos haciendo? Probablemente es porque no lo hemos logrado llegar a todos los turnos de día y de noche, compañeros, para mejorar esto. Entonces, lo primero es que hay que evitar a como dé lugar el sufrimiento. Y para evitar el sufrimiento, yo debo evitar el dolor, la abstinencia a los medicamentos que puse, debo evitar el delirium y el concepto de infrasedación. Pero es que la infrasedación no se mejora suprasedando a los pacientes, sino lograr ese grado de sedación óptima para que él esté despierto, calmo, tranquilo, colaborador, sin excesiva sedación. Porque nos gusta ver a los pacientes muy dormidos. Y eso es un grave problema después en la liberación ventilatoria y en las complicaciones infecciosas, mm, en costos de delirium y falla en la intubación. Entonces, lo que les quería contar es que este estudio del ACU Liberation, que tiene muchísimos subestudios, definitivamente mostró estas reducciones, que son menos muerte hospitalaria en una semana, menos ventilación mecánica, menos coma, menos delirium, menos sujeción terapéutica, no hay que amarrar los pacientes, menos reingreso a UCI y menor egreso a una unidad diferente a la casa. Entonces, el punto es que la humanización es la única manera de que yo pueda ejercer esas asas A, B, C, D, E. Es muy importante, incluso el empoderamiento de las familias, pues por supuesto está ahí. Y lo que se ha mostrado es que para que esto funcione, tenemos que ser realmente un equipo interdisciplinario, todos los días hacer la ronda de planeación diaria, donde uno no solo dice, subámosle el potasio, quitémosle antibiótico, tratemos de destetar la nora, sino que uno dice, bueno, el plan de hoy es que el paciente esté despierto todo el día, dejemos a la familia ahí todo el día para que no se autoextúe, soltémosle las manitos, pongámosle a la familia a hacer ejercicios y empezar a educar, a integrar este cambio. Entonces, esto tiene varios procesos y hay muchos sitios que ya tienen implementada la política de 24 horas de visita, las familias haciendo revista en la UCI, el familiar durante la reanimación cardiocerebropulmonar. Esto, cada institución lo tiene que ir evaluando a su necesidad.
todo el proceso de educación a la familia, que no es solo decirle, no le tome fotos, no lo grabe, sino ponerle como unas metas diarias. Entonces, señor, hoy necesitamos que le hagan masaje en las 4 extremidades, 20 minutos en cada extremidad con aceitico. Necesitamos que le ponga música y le mueva los deditos, dedito por dedito, media hora. Diario de estancia, que ya lo vamos a ver, eso ayuda mucho para el duelo de los pacientes fallecidos, para sus familiares y también cuando la persona sobrevive para que no tenga esos días como perdidos y tenga menos estrés postraumático. Las rondas rutinarias siempre interdisciplinarias, mejorar nuestras habilidades blandas y todo lo que son herramientas de comunicación, incluir cuidado paliativo y juntas éticas en los casos difíciles, el apoyo emocional, espiritual, pero acá también se incluye que estandaricemos los sedantes en los pacientes, por ejemplo, al final de la vida. No que en código lila algunos tengan sedación bajita y el paciente esté jaspeando y sufriendo y otro llegue y diga, no, súbale a todo y el paciente se muere a los 10 minutos. La idea es que todos tengamos protocolizado esa sedación que debe ser lo suficientemente profunda para que el paciente no se vea feo, ni se vea con dolor, ni ahogado, ni la familia sufre. Y tenemos que entrenar a todo el equipo en que conozcamos los objetivos del cuidado, mejorar la higiene de sueño y reducción de ruido en las noches y también privacidad y opciones también para que los familiares a veces descansen un poquito. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos una triada de persona, que es el paciente, el entorno, que es la infraestructura y el equipo. Y ese equipo incluye a la familia y es ahí donde tenemos que ver todos los beneficios. Se ha visto que si yo abro las puertas de mi unidad y abro las visitas, eso disminuye el uso de sedantes. Por tanto, son pacientes que se extúan más rápido. Disminuye el delirium y esto también reduce costos en delirium. Y recuerden que el delirium aumenta la mortalidad y aumenta los días de estancia en UCI y en hospital. Disminuye la ventilación mecánica, disminuye la estancia en la unidad y en el hospital, menos caídas, porque el familiar no va a dejar que el señor se caiga, menos autoextubación, porque un familiar cuida el tubo muy bien, y reduce el síndrome postcuidado intensivo o PICS y el PICS de las familias. Además, los familiares que estuvieron ahí, que tenían objetivos claros cada día, hacen menos duelo patológico, hacen menos episodios de solicitar obstinación terapéutica. O sea, ellos ven todo el trabajo que hemos hecho, todo el apoyo que hemos tenido hacia el paciente y cuando la cosa va mal, ellos mismos se dan cuenta que es momento de pronto de no hacer tantas intervenciones. Promueve los cuidados de fin de vida en UCI y reduce que nosotros como personal de salud seamos las segundas víctimas de los eventos adversos. Entonces, esto ayuda tanto a pacientes como a personal. Entonces, miren que en las UCIs de antes uno veía pacientes amarrados, con miedo, dolor, estas fases de temor, delirium y una tendencia a amarrar a todos los pacientes. Y el problema de la sujeción terapéutica es que si bien reduce un poco el número de intentos de autoextubación, aumenta el dolor en los hombros, el síndrome de desacondicionamiento físico adquirido en UCI, la debilidad adquirida en UCI y genera dolor crónico en 66% de los pacientes y aumenta además la probabilidad que los pacientes sean adictos a los opioides cuando salen de la UCI. Por otra parte, las secuelas o el síndrome post-UCI de esos pacientes que salen cuadriparéticos, que ni abren las pestañitas, también se reducen con las nuevas estrategias. Y por supuesto, ya el mundo está integrando una cantidad de cosas. Uno quisiera tener una de estas UCIs multisensoriales, que el paciente le cambia el cuarto de color y que tiene el televisor con imágenes relajantes, pero al mismo tiempo nosotros podemos incluir pacientes que se sienten, que canten. Aquí es una paciente nuestra aquí cantando y estuvo choqueada, 3 infartos, y promover musicoterapia, muy importante, fotos del paciente y mensajes de su familia, pero las fotos del paciente son incluso para nosotros, para que a veces a este ser humano que está en una situación tan adversa de enfermedad, no lo cosifiquemos y tratemos de verlo como la persona que está en las fotos, porque a veces el paciente es irreconocible en una condición de multisoporte y incluir pues obviamente los televisores en las UCIs para favorecer conexión en el medio. Muy importante que las familias se empoderen, porque ellos deben apoyar el cuidado del paciente.
Aquí casi no se ve, pero hay regiones del país donde los familiares abandonan al familiar en el hospital porque no se pueden hacer cargo de él, porque dicen, no, es que yo no sé ni cambiar un pañal. Y hay que empezarlos a involucrar en estas cosas, en particular esos pacientes que vemos que van a quedar con secuelas, hemiplegia, cuadraplegia o muy débiles, que ellos sepan cómo movilizarlo, cómo bañarlo y poquito a poco hacerlos partícipes. Y esto además, aunque no creamos, cuando abrimos visitas, se reduce un poco nuestra carga emocional, hay mayor valoración de los familiares de las actividades de enfermería y dicen, es que les toca muy duro, es que de verdad es difícil de bañar a un paciente, es difícil de mover y eso reduce las quejas porque mejora la transparencia. Por ejemplo, este es un caso de una paciente que tuvo un estatus convulsivo, que estuvo en la UCI más de 3 meses, tuvo pseudoanalgesia muy profunda, una ventilación prolongada de más de un mes y seguía convulsionando porque era un estatus súper refractario prolongado. Cuando ya después de la traqueostomía ella se empieza a despertar, hace crisis hiperquinética, se mueve mucho, muy inquieta, a jalarse todo, pero el beneficio de dejar a su mamá todo el tiempo y a sus familiares todo el tiempo es que disminuía un poco la carga laboral del personal, porque ella era muy inquieta y se dejaba a su mamá y a su hermano todo el tiempo y ellos lograban controlarla un poquito sin tenerla que amarrar, porque era difícil para el personal, era agotador cuidarla y ya no la podíamos seguir sedando, primero porque nada le servía y segundo porque es una carga importante. Y empezar a enseñar a que los familiares estén en la succión del ventilador y en la succión de las traqueostomías para evitar que en piso se tapen esas traqueostomías y una familia pueda quitar una cánula y hacer una succión de emergencia. Además, al estar acompañado de la mano de su familiar, el paciente tolera mejor procedimientos incómodos y hay que amarrarlos menos. Por otra parte, una paciente que se para 18 veces por minuto es muy difícil para el personal. En cambio, si tú dejas aquí a hermano, a mamá, ellos están ahí alcahueteándole todas sus paradas y sentadas, y eso nos empieza a quitar un poco la carga a nosotros. Implementar los diarios de estancia los lleva el familiar o el paciente. Si el familiar el paciente está intubado, muy sedado, el familiar empieza a escribir todo lo que pasa cada día. Hoy la doctora me dijo que vamos mal, que te subió los medicamentos, que no respondes a la infección, está muy triste, todos estamos tristes, hoy hemos llorado. Al otro día, hoy estás mejor, te intentaron despertar, pero mordías el tubo y te agitaste, te volvieron a sedar, veías como pesadillas. Y esto es importante porque si el paciente sobrevive, ver ese diario de estancia le quita recuerdos traumáticos y estrés postraumático. Entonces, nosotros tenemos que implementar ese paquete de medidas. Entonces, la A, que es la primera, es medir el dolor con escalas validadas como BPS y CPOT, porque queremos evitar que nuestro paciente quede con dolor agudo, dolor crónico, dependiente a opioides o poner mucha sedación creyendo que es analgesia. Y el paciente lo que necesita es que le quitemos el dolor, que esté cómodo en vez de estar sobre sedado o muy dormido. Esa es la. Y aquí hay que recordar que nuestros sobrevivientes tienen 44% de dolor crónico, que les dura más de un año, que el dolor en los hombros por amarrarlos es muy grave y que 32% requieren consulta especializada por dolor crónico. La B o breathing son las pruebas de despertar diario y es empezar todos los días a mirar qué paciente de verdad no necesita el ventilador, pero de una manera juiciosa, porque si tiene mucho sedante y ha tenido mucho sedante, pues es complejo hacer las pruebas de despertar diario, entonces nos toca organizar esta parte. La C, que es la elección de medicamentos, siempre nos recuerda que estamos sedando demasiado, que hay que primero tratar el dolor y que si ya, a pesar de tratar el dolor, necesita sedación, pues ahí ponemos sedación. Obviamente hay condiciones que requieren sedaciones más profundas, como trauma craneoencefálico, hemorragia cerebral, el SDRA en paciente pronado, el estado epiléptico, pues son casos distintos, pero realmente lo que muestra la literatura es que sedamos profundamente neumonías, posquirúrgicos que no lo necesitan realmente. La D son estrategias de evaluación, prevención y manejo activo del delirium. La E, yo creo que todos conocen esta foto y este video, es movilizar tempranamente a los pacientes incluso estando intubados. Hay un programa muy lindo para que se suscriban, tiene podcast y tiene cursos que se llama Walking to Home from the ICU, que es caminando a casa desde la UCI. Lo lidera una enfermera que se llama Kerly Dayton
y ponen a jugar básquet y a montar bicicleta pacientes con ECMO, intubados. Y uno dice, ¿qué de pronto nos falta para lograr esto de una manera efectiva y real? Entonces, esto tenemos que promoverlo. La F definitivamente ponerle tareas a las familias, unas familias comprometidas, empoderadas, porque a los familiares se les olvidan los rostros, a los pacientes, empezar a ponerles actividades que además nos aligeran a nosotros la carga, porque esa familia definitivamente sí puede ser un apoyo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero es saludar muy bien, hablar, contacto físico, a veces con familiares y pacientes. Cada procedimiento debe ser explicado. Recuerden que una glucometría genera traumas psicológicos si uno no sabe qué le está pasando. Es un paciente dormido que de repente siente un dolor profundo en un dedo y no sabe qué pasó. Entonces, así esté intubado y sedado, hay que explicarle. Señor, le voy a chuzar un dedito, va a sentir dolor. Y eso ya libera los neurotransmisores cerebrales de dolor. Visita extendida, el masaje, mucho masaje por las familias, música y televisión en horario diurno, aromaterapia en los diarios de estancia. Y además, nosotros como personal tenemos que entrenarnos en un cuidado de fin de vida, en un código lila bien implementado, más cuidado paliativo y voluntades anticipadas, explicar muy claramente el pronóstico, incluso que el pronóstico a veces es incierto, evitar los tratamientos fútiles, evitando la obstinación terapéutica y en los pacientes que están cercanos al fallecimiento, que la sedación y la analgesia esté estandarizada. Entonces, el punto es que es muy rentable una UCI humanizada, se cometen menos errores y menos sucesos de seguridad y se sabe que en un ambiente más tranquilo, con menos presión, todo el mundo más feliz, el personal rinde más y trabaja mejor. Buscar liderazgos en los equipos más bien hacia la felicidad, no trabajar esta estrategia jerárquica de siempre de yo digo y se hace esto y esto y esto, sino un trabajo más en equipo y que todos nos sintamos valorados, escuchados, que se fomente la educación y el cambio. Y cuando tengamos casos muy feos, hay que hacer diffusing y debriefing. Entonces, ya no vamos a trabajar sobre esta estructura, ahora vamos a trabajar mejor como un equipo en el que todos nos comunicamos. No es un solo grupo liderando, sino somos un equipo en torno a un objetivo común. Aprendemos a hablar mejor, más habilidades blandas y asertivas y de verdad construirnos como equipo y que todos los equipos y todos los esfuerzos vayan hacia el mismo lado. En la UCI, esto se llama los objetivos claros del cuidado o las metas. Y esto definitivamente hace que si implementamos el A, B, C, D, E, F, que está implementando el mundo, tiene que ir de la mano de la humanización. Eso era lo que les quería transmitir el día de hoy. Muchas gracias.